Menos mal que mi hijo está abriendo los ojos, dice Maite Galdeano, y con esa frase acaba de declarar una guerra familiar que tiene más capítulos que una telenovela mexicana. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque te aseguro que después de escuchar esta historia vas a entender por qué los reality shows españoles nunca se quedan sin material. Dale a ese botón rojo y activa la campanita, porque lo que te voy a contar hoy sobre la familia Suescun Galdeano es tan retorcido que parece escrito por un guionista con demasiado tiempo libre y una imaginación perversa. Imagínate por un momento que tu madre vive en un barco, literalmente en un barco amarrado en Murcia, después de que tu hermana la echara de casa hace exactamente un año. Imagínate que esa misma madre, que se autodenomina la elegida de Dios y que tiene una perra llamada Tila Galdeano como si fuera su verdadera hija, decide romper su silencio justo cuando tú y tu hermana dejan de hablarse. Pues bien, bienvenidos al mundo real de Christian y Sofía Suescun, donde la normalidad familiar es un concepto tan abstracto como la física cuántica. La historia que tenemos entre manos no es simplemente otro culebrón de famosos. Es un estudio sociológico en tiempo real sobre cómo las dinámicas familiares pueden convertirse en un espectáculo público cuando se mezclan los reality shows, las redes sociales y esa peculiar forma española de airear los trapos sucios como si fuera una competición olímpica. Maite Galdeano, para quien no la conozca, es esa mujer que saltó a la fama por participar en Gran Hermano y que desde entonces ha convertido su vida en una montaña rusa emocional transmitida en directo. Durante meses, después de que su hija Sofía la echara de casa, Maite había mantenido un silencio que francamente nadie esperaba que durara tanto. Conociendo su historial, era como esperar que un volcán activo se mantuviera calmado indefinidamente. Pero claro, los volcanes siempre terminan erupcionando, y Maite no iba a ser la excepción. El detonante ha sido el conflicto que ha estallado entre sus dos hijos, Sofía y Christian Suescun, quienes según las últimas informaciones ya ni se dirigen la palabra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque cuando una madre tiene que elegir bando entre sus propios hijos, estamos ante un territorio psicológico fascinante y perturbador a partes iguales. La elección de Maite ha sido cristalina, valga la redundancia. Christian es lo mejor de la familia, según sus propias palabras, mientras que la culpable de todos los males familiares sería Sofía. No es difícil leer entre líneas el resentimiento que Maite arrastra desde que su hija la puso de patitas en la calle. Pero lo verdaderamente revelador no es que tome partido, sino cómo lo hace y que nos dice esto sobre las relaciones familiares en la era de las redes sociales. Porque seamos honestos, vivimos en una época donde los conflictos familiares ya no se resuelven en la intimidad del hogar. Ahora se ventilan en TikTok, se comentan en Instagram y se convierten en contenido para canales de YouTube como este. Maite Galdeano ha entendido perfectamente las reglas de este juego. Su silencio estratégico durante meses no era pasividad, era preparación para el momento perfecto de hacer el máximo daño mediático posible. El timín de sus declaraciones es, hay que reconocerlo, magistral. Justo cuando Christian está pasando por un problema de salud, con una anomalía detectada en el estómago, y cuando se conoce que los hermanos están enfrentados, ahí aparece mamá Galdeano con su carga de profundidad emocional. Es como si hubiera estado esperando en las sombras, desde su barco en Murcia, el momento exacto para volver a ser el centro de atención. Y hablando de ese barco, no podemos pasar por alto la ironía poética de la situación. Maite Galdeano, la elegida de Dios, viviendo literalmente a la deriva en un puerto murciano, es una metáfora tan perfecta de su situación vital que da la sensación de que alguien la diseñó a propósito. Alejada de tierra firme, sin un hogar estable, navegando en aguas inciertas mientras observa desde la distancia cómo su familia se desintegra. Shakespeare no lo habría escrito mejor. Pero lo que realmente me fascina de esta historia es cómo Maite ha conseguido convertir su papel de víctima en una posición de poder. Porque seamos claros, ella no es simplemente una madre abandonada que sufre en silencio. Es una estratega mediática que sabe perfectamente cómo y cuándo hacer ruido para conseguir el máximo impacto. Su mensaje sobre preferir hijos de 4 patas antes que de 2 no es una reflexión casual sobre el amor incondicional de las mascotas. Es una declaración de guerra perfectamente calculada. La referencia a su perra Tila Galdeano como la hija ideal, aquella que jamás me abandonaría, y menos por un macho, es un dardo envenenado dirigido directamente al corazón de Sofía. Porque el macho al que se refiere obviamente es Kiko Jiménez, la pareja de Sofía, a quien Maite considera el responsable de la ruptura familiar. Es fascinante cómo en pocas palabras consigue atacar a su hija, a su yerno, y al mismo tiempo presentarse como la eterna víctima incomprendida.
Esta dinámica nos lleva a reflexionar sobre algo mucho más profundo que el simple cotilleo. Estamos ante un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales han transformado los conflictos familiares en espectáculos públicos. Antes, cuando una familia tenía problemas, se peleaban, se reconciliaban o se separaban definitivamente, pero todo quedaba en el ámbito privado. Ahora, cada desencuentro se convierte en contenido, cada lágrima en engagement, cada reconciliación en trending topic. Maite Galdeano ha entendido que en este ecosistema mediático, la victimización es una moneda de cambio muy valiosa. Su año de silencio, viviendo en un barco como una especie de ermitaña mediática, le ha servido para construir una narrativa donde ella es la madre sacrificada y abandonada. Y ahora, cuando regresa a la palestra pública, lo hace no como la agresora, sino como la defensora del hijo bueno contra la hija malvada. El caso de Christian Sueskun en todo esto es particularmente interesante. Según su madre, él sería la única persona de la familia que se preocupa realmente por ella, especialmente durante su reciente problema de salud. Esta información, convenientemente filtrada al público, sirve para crear un contraste dramático entre el hijo atento y la hija desalmada. Pero la realidad probablemente sea mucho más compleja de lo que Maite quiere hacernos creer. Christian, que ha crecido en el ojo del huracán mediático de su madre, probablemente ha aprendido que mantener una relación cordial con Maite es la forma más sencilla de evitar convertirse en el objetivo de sus ataques públicos. No digo que su preocupación no sea genuina, pero es innegable que la dinámica familiar está condicionada por la amenaza constante de la exposición pública. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más perturbadores de toda esta historia. Los hijos de Maite Galdeano han crecido sabiendo que cualquier conflicto familiar podía acabar siendo material para el programa de turno o para las redes sociales de su madre. Imagínate la presión psicológica de saber que tu vida privada puede convertirse en espectáculo público en cualquier momento. Es como vivir con una bomba de relojería emocional que puede explotar cuando menos te lo esperas. Sofía Sueskun, que tomó la decisión drástica de echar a su madre de casa, probablemente llegó a un punto de saturación donde decidió que su salud mental valía más que mantener la paz familiar. Pero claro, cuando tu madre es un personaje público con miles de seguidores, echarla de casa no significa simplemente cortar la relación. Significa declarar una guerra mediática que puede durar años. La fecha del 4 de agosto cobra un significado especial en toda esta narrativa. Maite ha anunciado que ese día, cuando se cumple exactamente un año de su expulsión del hogar familiar, su vida va a cambiar 180 grados de nuevo. Esta declaración, cargada de dramatismo, suena como la típica amenaza velada que los personajes públicos lanzan cuando quieren mantener a su audiencia en vilo. ¿Qué significa exactamente? ¿Va a mudarse del barco? ¿Va a emprender acciones legales? ¿Va a escribir un libro contándolo todo? ¿O simplemente va a seguir alimentando el drama para mantenerse relevante? Lo más probable es que sea una mezcla de todo lo anterior. Maite Galdeano ha demostrado tener un instinto natural para la supervivencia mediática. Sabe que su relevancia pública depende de mantener vivo el conflicto familiar, porque el día que se reconcilie con todos o que definitivamente se aleje de los focos, dejará de ser noticia. Esta historia nos obliga a preguntarnos hasta qué punto estamos consumiendo entretenimiento o estamos siendo testigos de la destrucción de una familia en tiempo real. Porque detrás de todo este circo mediático hay personas reales, con emociones reales y traumas que probablemente les acompañarán durante años. Los hijos de Maite Galdeano han tenido que crecer en un entorno donde la intimidad familiar es un lujo que no pueden permitirse. El fenómeno Galdeano Sueskun también es un reflejo de cómo nuestra sociedad consume el dolor ajeno como entretenimiento. Nos escandalizamos, nos posicionamos, comentamos y especulamos sobre una familia rota, pero rara vez nos preguntamos qué efectos tiene todo esto en las personas involucradas. Es como si hubieran firmado un contrato invisible donde a cambio de fama y dinero tienen que sacrificar su derecho a la privacidad y a resolver sus conflictos de manera íntima. Maite Galdeano, con su decisión de vivir en un barco, ha creado involuntariamente una metáfora perfecta de su situación. Está literalmente a la deriva, sin un puerto fijo donde anclar, navegando entre las corrientes de la opinión pública y las mareas de los conflictos familiares. Su barco no es solo su hogar temporal, es el símbolo de una mujer que ha apostado todo a la carta de la fama y ahora no puede permitirse el lujo de desaparecer de la escena pública. La referencia constante a su perra Tila Galdeano como la hija ideal también nos dice mucho sobre la psicología de Maite. Los animales, efectivamente, ofrecen un amor incondicional que los seres humanos, con toda su complejidad emocional, no pueden garantizar.
Pero utilizar a una mascota como arma arrojadiza contra sus propios hijos revela un nivel de manipulación emocional que da escalofríos. Está diciéndole al mundo que prefiere el amor de un animal porque es más predecible y menos problemático que el de sus hijos humanos. El timín de estas declaraciones, coincidiendo con el problema de salud de Christian, tampoco es casual. Maite ha elegido un momento de vulnerabilidad para reforzar su narrativa de madre abnegada que se preocupa por el hijo bueno mientras es rechazada por la hija malvada. Es una estrategia comunicativa que demuestra un conocimiento instintivo de cómo funciona el drama mediático. Pero quizás lo más revelador de todo este asunto es cómo ilustra la evolución de la fama en el siglo XXI. Antes, para ser famoso tenías que tener un talento, haber hecho algo extraordinario o al menos haber tenido la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Ahora, la fama se puede construir y mantener simplemente aireando tu vida privada de la manera más dramática posible. Maite Galdeano ha convertido su disfunción familiar en una marca personal, y esa marca necesita alimentarse constantemente de nuevos conflictos para seguir siendo relevante. Lo que me pregunto es si realmente somos conscientes de lo que estamos consumiendo cuando seguimos estas historias. No estamos viendo una serie de televisión con actores profesionales interpretando personajes ficticios. Estamos observando la desintegración real de una familia, con consecuencias reales en la vida de personas reales. Y nuestra atención, nuestros comentarios y nuestro engagement están financiando directa o indirectamente este espectáculo. El anuncio de Maite sobre el cambio de 180 grados en su vida el 4 de agosto suena como el típico cliffhanger de una serie que necesita mantener a la audiencia enganchada hasta el próximo episodio. Pero en este caso, no hay guionistas detrás creando la tensión narrativa. Es una mujer real, con problemas reales, que ha aprendido a gestionar su dolor como si fuera contenido para redes sociales. La situación de los hermanos Suescun, que han pasado de ser compañeros de aventuras televisivas a enemigos irreconciliables, también refleja cómo la presión mediática puede envenenar las relaciones más íntimas. Cuando cada conversación familiar puede acabar siendo titular de prensa, cuando cada gesto se interpreta como una declaración de guerra o una oferta de paz, es imposible mantener una relación natural y espontánea. En el fondo, la historia de Maite Galdeano y sus hijos es la crónica de cómo la búsqueda desesperada de relevancia mediática puede destruir todo lo que realmente importa en la vida. Es la historia de una mujer que cambió el amor incondicional de su familia por el amor condicionado y efímero de una audiencia que la seguirá mientras siga ofreciendo drama, pero que la olvidará en cuanto encuentre una historia más jugosa que contar. Y mientras tanto, ella sigue en su barco en Murcia, esperando que llegue el 4 de agosto para ejecutar el siguiente movimiento de una partida de ajedrez mediático donde las piezas no son torres o alfiles, sino los corazones rotos de una familia que un día fue real antes de convertirse en entretenimiento. Hasta aquí el análisis de hoy sobre esta fascinante y a la vez triste saga familiar. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y como siempre, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Maite Galdeano está jugando sus cartas correctamente o se está autodestruyendo? ¿Es una víctima de las circunstancias o la arquitecta de su propio drama? Cuéntamelo aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo.